Saludos muy especiales a todos ustedes desde la sala de oraciones Simanrida al norte de San Salvador. Iniciamos el programa Cultura y Conocimiento del Islam. En esta ocasión vamos a tratar una de las festividades muy importantes que se estuviesen celebrando el pasado viernes aquí y en todas partes del mundo. Estamos refiriéndonos al proceso de asignación y continuidad del mensaje por parte del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Dios sean con él, para el Imán Ali, el líder que continuaría con la divulgación y formación de la comunidad islámica en aquel entonces. Para eso vamos siempre a contar con la presencia del hermano Bilal, quien nos va a ayudar a despejar esas dudas con referente al día de Ghadir Hum, o el día de la selección. Bilal, bienvenido. Un grandísimo honor estar nuevamente en este programa, Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Un saludo muy especial a los amigos que todos los viernes nos acompañan en las diferentes ediciones de este programa, que se transmite por diferentes plataformas en las redes sociales, especialmente por nuestra página de Facebook. El día de hoy vamos a tratar brevemente, por supuesto, un tema que tiene una gran repercusión, sobre todo en el mundo islámico chiita, que es, en este caso, el día del Ghadir Hum, que la semana pasada se estuvo conmemorando precisamente un aniversario más de ese suceso importante dentro de la historia religiosa del Islam. Hay que comenzar diciendo varias cosas alrededor de este Ghadir Hum. Primero, que es un suceso histórico. ¿Eso qué quiere decir? De que historiadores islámicos, no islámicos, los libros de tradiciones islámicas de ambas escuelas, sunitas y chiitas, atestiguan que, o registran, que fue un suceso real. Es decir, que no está a discusión que sea un hecho que haya ocurrido. Este suceso tiene su lugar en el contexto de la última peregrinación del profeta del Islam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es decir, que también se da en el contexto de su muerte y se da también en el contexto de un gran número de fieles que lo acompañaban en esa última peregrinación. Y el profeta del Islam, hace un poco más de 1400 años, detiene esta caravana de la que algunos historiadores islámicos dicen que era una caravana o era un grupo de personas que sobrepasaba los 100.000, es decir, estamos hablando de un número para aquellos tiempos gigantesco de personas. Y que hace una parada el profeta, y que en esa parada, donde detiene a esa multitud de personas, el profeta, junto con el imán Ali, se detienen y el profeta pronuncia unas palabras que han sido registradas prácticamente que en ambas escuelas del Islam, en donde el profeta dice de quien yo sea su maestro, ciertamente tiene que saber que también Ali es su maestro. Y eso ha tenido múltiples interpretaciones, pero las interpretaciones que más han pesado en la historia islámica es obviamente la interpretación de la escuela chiita, que dice que en este suceso se pone punto y final definitivamente la revelación del Corán, y que se da inicio al mismo tiempo al imamato. Es decir, que ahí el profeta deja atestiguado definitivamente ante todos esos testigos que el que tenía que continuar con el liderazgo de la comunidad islámica era precisamente el imán Ali. Esa es por lo menos, digamos, la postura que hasta el día de hoy defiende la escuela chiita del Islam. Luego, obviamente, que ante la historicidad de este suceso, es decir, que como es innegable que ha sucedido y como está registrado en ambas tradiciones, obviamente que hay otra interpretación de este Ghadir Hum, que es la interpretación que defiende una buena parte de los adherentes y de los exégetas e historiadores de la escuela sunita del Islam. Y esa interpretación, Gafar y amigos que nos ven, dice que en realidad
lo que el profeta quiso dar a entender con este suceso de Ghadir Hum es la reafirmación de la amistad y del amor del profeta del Islam hacia el imán Ali. Argumento que tiene varias debilidades, porque detener a 100.000 personas para anunciarles algo que era obvio, es decir, durante toda la vida y toda la historia del desarrollo de los primeros años del Islam, era algo que había sido no rectificado, sino había sido continuamente afirmado por el profeta, ese gran amor por su familia, no solamente por Ali, sino por Fátima, por Hassan, por Hussein, por su esposa Hadí, etc. Y resulta un poco curioso si le aplicamos el filtro de la razón crítica, que el profeta se haya detenido en su última peregrinación, que el profeta ya era conocedor seguramente de que eran sus últimos días. Detener a una caravana de 100.000 personas para anunciarles algo que ellos ya sabían de antemano, parece algo poco creíble. Entonces esa postura, digamos, si bien es cierto que es mantenida por algunos historiadores del sunismo, hoy en día cuenta con un sustrato débil. Es decir, para cualquier persona que haga un análisis, esa teoría no tiene mucha resistencia ante estos análisis de la razón crítica. Entonces, digamos que si lo vemos desde un punto de vista imparcial, es difícil decirlo, porque uno siempre tiene unas inclinaciones que al final terminan contando a la hora de analizar los sucesos, pero yo diría que la que tiene mayores probabilidades de haber sido la teoría más fuerte y la verdadera, digamos, razón de ser, el verdadero trasfondo del suceso de Ghadir Hum es sin duda alguna, por lo menos en mi opinión, la postura de la escuela chiita, es la que tiene mayores probabilidades. De hecho, como dijimos anteriormente, la otra resulta muy débil y resulta un análisis poco creíble a esta fecha, ¿no? Yo lo que pienso, hermano Gafar y hermanos que nos ven, es que se debe hacer un análisis más profundo del acontecimiento histórico de Ghadir Hum. Te cuento otra cosa que a mí me parece curiosa con este suceso histórico importante, y es que en la escuela suní se ha intentado bajarle el perfil. De hecho, son pocos los sunitas que están al tanto de que este es un suceso que tuvo lugar en la última peregrinación del profeta, que por lo tanto es un hecho histórico y que está en ambas fuentes. Similar a lo que ha pasado, fíjate, por ejemplo, con el título, por ejemplo, de profeta que los evangelios, especialmente los evangelios sinópticos, le confieren a Jesús. De hecho, la Iglesia, a través de los siglos, ha tratado de minimizar ese título, de tal manera que hasta hoy en día es prácticamente despreciado. Sí. Es decir, un cristiano, no todos, pero buena parte de ellos se ofende cuando escucha que Jesús es un profeta, porque piensan que es rebajarle su dignidad. Y eso se da precisamente porque la Iglesia, o las iglesias mejor dicho, porque no se puede hablar de una sola, hoy en día han menospreciado ese título y prácticamente está ahí sepultado de las conciencias. Lo mismo ha pasado con el suceso de Ghadir Hum, que obviamente en la escuela chií sí es recordado. Incluso hay una festividad que fue la que tuvo lugar la semana pasada, que es el día el Eid al-Ghadir, es decir, el día del Ghadir. Entonces, y tenemos la contraparte en la escuela sunita, que prácticamente no hay ningún tipo de rememoración sobre este suceso. Fíjate que dentro de eso que tú estás diciendo, en las redes sociales yo recibí un mensaje de un joven que él es suní, y decía que si esa festividad no estaba contemplada dentro de ellos, pero es primo producto de eso mismo, que para un buen grupo de la comunidad suní es una celebración que no está contemplada para ellos, por el hecho de que históricamente se les ha hecho creer a ellos que si bien es cierto, se dio esa situación, pero no fue con esa misma naturaleza como tú lo estabas explicando. Yo le hice la aclaración a este joven
al parecer no muy convencido de lo que le decía, y de hecho lo que le recomendé que leyera un poquito sobre ello y que partiera de allí y que de alguna manera si iba a ser un programa referente a ello y que podían tener alguna aclaración para que él pudiera tener una herramienta más sólida y no solo el hecho de decir, mire, eso no está contemplado, que parta de dónde y por qué es que se está dando la cosa. ¿Tú qué podrías decirle en este caso? Bueno, esa argumentación de que no está contemplado, habría que preguntarle, ¿no está contemplado a dónde? Porque en los hadices suní y shia es obvio. Por ejemplo, Sahih Bukhari, en por lo menos 4 de las 6 colecciones más importantes de hadices del mundo sunita, está contemplado. De hecho, por ahí vamos a dejar algunas láminas o en los comentarios algunos de los hadices en la escuela sunita en donde está contemplado el suceso de Ghadir Hum. Por eso te decía yo que históricamente no hay discusión al respecto. Es decir, eso de que no está contemplado, de que no existe o de que es un invento chiita, es totalmente falso. El hecho está contemplado y está narrado en ambas fuentes. 2, hay que acordarse precisamente de lo que estamos hablando, que hay muchos sucesos a los que se les ha querido bajar el perfil, porque son cosas que de alguna u otra manera ponen, yo no diría en jaque, pero sí ponen, digamos, entre la espada y la pared las posturas de algunos sunitas. Por ejemplo, ahí tienes la batalla del camello, batalla entre el imán Ali y Aisha y otros compañeros del profeta, y ese es un suceso histórico que está contemplado en ambas narraciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos sunitas no la conocen porque obviamente se le ha tratado de bajar el perfil, porque los que estuvieron involucrados en esa batalla del camello son personalidades de alto respeto para el sunismo. Aisha, la esposa del profeta, Talha, Zubeir, que no salieron bien parados de esa batalla, porque hay que acordarse que hay un hadiz también que lo leímos, de hecho, hace algunos programas, que decía que una de las señales del buen creyente es el amor hacia Ali, y una de las señales del hipócrita es el odio hacia Ali, y eso está narrado ahí en Muslim y en Bukhari. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente no es conveniente hablar de estos temas para algunos sunis, no para todos. Hay sunis que, obviamente interesados en el desarrollo histórico del Islam, sí lo han contemplado y reconocen no solamente su existencia porque lo han leído, porque lo han estudiado, sino que también reconocen que son sucesos importantes en la historia del desarrollo del Islam. Entonces yo a este muchacho que te escribió a tu perfil, yo le recomendaría lo mismo que le recomiendo a las personas que se inician también en el camino de la Shia, que es obviamente nuestra escuela. Hay que estudiar profundamente la historia del Islam. Si nosotros mismos como musulmanes, especialmente los que no hemos nacido en un contexto islámico, que no provenimos de familias musulmanas, que no hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, que han tenido otras personas que de niños se les enseña el Corán, aprenden el árabe, etcétera, entonces se hace imperioso, con los medios que tengamos a nuestro alcance, hacer investigaciones continuas sobre los diferentes aspectos de importancia en el Islam, la historia islámica, la historia del profeta, la historia del Sagrado Corán, el misticismo islámico, la filosofía islámica, etcétera, etcétera. Fíjate que eso que tú has dicho trae a la cuenta el hecho de que en nuestras comunidades debe de haber una intención, una iniciativa, por decirlo así, de investigar por cuenta propia. ¿Qué sucede? Que muchas veces en nuestra comunidad y en otras se da el caso que nos quedamos con lo que nos cuentan en el Facebook o lo que alguien nos comenta en YouTube. Lastimosamente hay mucha información que no tiene suficiente responsabilidad para trasladársela a los demás. Y el problema es que si nosotros nos quedamos solo con eso que nos cuentan a medio caminar, la gente se va creando una noción errónea de la práctica y empieza a hacerlo de una forma que no llena los recursos que debe de tener dentro de la práctica islámica como tal. Lastimosamente vamos a encontrar en nuestras comunidades gente que
no le gusta ir a un taller, no le gusta prepararse, no le gusta formarse, no le gusta que se den cuenta que no sabe, pero no se pone a pensar que da más tristeza cuando se ponen a tener discusiones áridas y que no logran sostener su postura, porque como no hay una base sólida, eso también les crea una arena movediza que al final los termina succionando a ellos. ¿Qué podía vos orientarle a esta gente para que cambie su forma de pensar y que tanto Sunni como Shia pueden hacer una labor de investigación sumamente por cuenta propia? No necesariamente tiene que estar un sheikh de Arabia Saudita o Irán, de Irán o Líbano o de otro país, de Irak. Somos y tenemos la suficiente capacidad y tenemos los textos para poder investigar. ¿Qué le podría decir? Bueno, lo primero que yo le podría aconsejar a estas personas es que tienen que hacer un cambio radical en su actitud. Y una de las primeras acciones que deberían de tomar es dejar de hacerle caso a lo que se dice en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp, en la que cualquier persona escribe cualquier cosa, generalmente sin sustento alguno. En algunos grupos de WhatsApp yo me he dado cuenta que se han dado algunas discusiones en torno a esto del Ghadir Hum, en donde ambas posturas, tanto la postura del que defiende como la postura del contrincante, resultan, y esto con todo el respeto, Gafar, para morirse de la risa. Sí, es lastimosa. Las argumentaciones, los análisis, etcétera, resultan análisis que realmente no pensados, dejan mucho que desear, que parecería que las personas que están esgrimiendo esos argumentos lo están haciendo desde la indignación, o lo están haciendo desde la bilis, desde la furia, desde la cólera, y no precisamente desde el pensamiento. Entonces, lo primero, un cambio radical, dejar de creer todo lo que se dice en redes sociales, especialmente en grupos, estos grupos de Facebook, estos grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, en donde, como hemos dicho, cualquier loco puede escribir, y escribir cualquier locura. Entonces eso es quizás una de las cosas que es altamente recomendable. O lo copia mal de otro lugar, lo pone y ya lo da por sentado. O hay gente que no domina el idioma y por poner una cosa pone otra, sí. Estilo Cantinflesco, estilo La vecindad del Chavo del Ocho, cuestiones por el estilo que se dan en esta clase de lugares virtuales. Dos, definitivamente, aunque sea para ellos un trago amargo, la lectura y la investigación es indispensable. Yo siempre he pensado y he defendido la postura que cada musulmán tiene no la recomendación, sino el deber de ser una persona que se incline hacia el estudio, es decir, ser una persona que valore en realidad todo el conocimiento que se encuentra en los libros de hadices, en los libros de historia, en los libros que hablan sobre el Corán, etcétera, y que empiece, aunque sea de a poco, a cambiar sus hábitos intelectuales, es decir, que comience con algunos pocos libros, con algunas pocas páginas al día, a investigar por su cuenta. Otra cosa que hay que tener en consideración con estas cosas, Gafaru, hay lugares en donde, si bien es cierto, hay orientadores, digamos, personas, sheikhs, etcétera. También uno siempre tiene que tratar de corroborar lo que le dicen en el sermón, lo que le dicen en una charla, etcétera. Eso quiere decir que esa inclinación hacia la investigación tiene que estar presente, haya o no haya alguien responsable en una mezquita. Uno siempre tiene que estar, yo no diría continuamente cuestionando lo que se dice, pero por lo menos corroborándolo. Es decir, viendo cuál es la fuente, a dónde uno lo puede encontrar, si hay otras posturas, si no los hay, etcétera, etcétera. Solo así podemos nosotros llegar a un nivel alto de certidumbre en cuanto a las creencias mismas del Islam. Bueno, Bilal, yo creo que el tema es sumamente interesante y esto va a permitir que los jóvenes y los hermanos puedan hacer más investigación. Una cosita importante, fíjate que este suceso de Ghadir Hum en la escuela chiita tiene una importancia muy trascendental. De hecho,
De acuerdo a algunas lecturas de los últimos años que he podido hacer sobre el suceso de Ghadir Hum y otros sucesos importantes en la historia del desarrollo del chiismo en el mundo de las religiones, en el mundo espiritual, Ghadir Hum de hecho es uno de los 3 sucesos más importantes desde mi punto de vista. El primero quizás en la lista, primero porque es un suceso histórico, es decir, registrado en ambas escuelas, y también porque abre las puertas del imamato en el Islam. El suceso de Ghadir Hum de hecho es comparable en el mundo chiita con el martirio del Imam Hussein y también con la esperanza escatológica de la venida del Imam Mahdi, que son prácticamente los 3 motores que, si vos te das cuenta, son los ejes fundamentales que sostienen al chiismo en la actualidad. Obviamente el imamato que se abre con el Imam Ali, que es Ghadir Hum, el martirio del Imam Hussein y la esperanza escatológica en la próxima venida del Imam Mahdi, que son 3 sucesos que mantienen al Islam chiita y que son 3 sucesos que están presentes en ambas escuelas, porque el martirio del Imam Hussein es un suceso histórico que tampoco se puede negar. Que le den otra interpretación ya es harina de otro costal. Y la esperanza en la venida del Imam Mahdi también está en ambas escuelas. Entonces es cuestión de que empiecen a hacer la labor de investigación, y no desde aquel punto de vista tendencioso, no, desde el punto de con vista responsabilidad, científico exacto, y responsable, como tiene que ser. Bueno, para ir finalizando, Vilar, últimas palabras. Así, un saludo muy especial, como siempre, a todos los amigos que nos acompañan en las redes sociales, en Facebook especialmente, aunque también a los amigos que nos ven en YouTube, que nos ven en Dailymotion, que nos ven en Vimeo. Un saludo muy especial para todos ellos. Bueno, un breve recorrido que hemos hecho sobre el suceso de Ghadir Hum. Vilar ya nos explicó algunos elementos fundamentales que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta y hacer una labor de corroboración e investigación por nuestra cuenta. Invitarles siempre a estar pendientes de nuestros programas todos los días viernes a partir de las 7 de la noche en punto en Centroamérica, y para el resto de países variará conforme a la zona horaria que ellos tengan. Invitarles siempre a dejar sus comentarios en nuestras páginas, tanto en YouTube como en Facebook, que orgullosamente estaremos a la disposición de darles respuesta mediante un programa especial que podamos desarrollar o responderles de manera privada. No me resta más que agradecer la sintonía de este programa. Nos vemos y los escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Cuídense mucho, hasta la próxima.